Hola a todos, aquí un nuevo video para el canal y en esta oportunidad les vengo trayendo un tutorial sobre cómo jugar Rusted Warfare en LAN para que así podamos jugar con nuestros amigos siempre y cuando queramos, en donde estemos, siempre que tengamos un teléfono o algún dispositivo hotspot. Y bueno, vamos con el tutorial. Para comenzar el tutorial debemos tener en cuenta que para poder jugar Rusted Warfare con nuestros amigos tenemos que estar conectados a la misma red Wi-Fi de algún router que esté cercano, es decir, todos los dispositivos que se dispondrán a jugar deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Si no disponemos de una red Wi-Fi se nos presenta esta otra opción, la cual es la Wi-Fi Hotspot, la cual es la opción más fiable a la hora de jugar Rusted Warfare, ya que es una señal, una especie de señal Wi-Fi que emiten solamente los dispositivos telefónicos, hasta donde tengo entendido. Esta señal nos permite crear una red Wi-Fi momentánea y podremos jugar con nuestros amigos siempre y cuando ellos se conecten a nuestra red Wi-Fi. ¿Cómo podemos configurar esto? Lo veremos a continuación. Para configurar nuestra red personalizada en nuestro dispositivo podremos acceder a través de las opciones y ajustes en acceso Wi-Fi, en modem USB y zona Wi-Fi o alguna opción parecida. Podemos acceder a nuestra red Wi-Fi. Aquí podremos configurar nuestra zona Wi-Fi y ponerle la contraseña que nosotros deseemos, siempre y cuando ésta cumpla con las especificaciones mostradas según la seguridad que nosotros establezcamos. También podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, si cambiamos el nombre de nuestra red Wi-Fi, al momento de verla, podremos ver en una notificación quiénes están conectados y a quiénes hemos bloqueado, ya que podremos bloquear usuarios a nuestra red Wi-Fi y a pesar de haber colocado la contraseña, es decir, si le dimos la contraseña a alguien y ahora no queremos que lo agarre, podremos quitárselo. Teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, ahora sí podremos comenzar una partida en LAN en Rusted Warfare. Aquí arriba podremos cambiar el nombre de cada uno de los jugadores que están en el juego y así poder reconocerlos fácilmente. Partida por LAN en Rusted Warfare simplemente deberemos utilizar Host New Game. Aquí nos desplegará dos opciones, las cuales no son importantes para este modo de juego, así que simplemente seleccionaremos Start. Recuerden que solo un jugador es el que debe ser el host, un solo jugador es el que va a abrir esta pestaña, un solo jugador es el que va a crear los mapas, es el que va a administrar todo el servidor, ya que esto es prácticamente un servidor. Como ven, arriba suelen salir unas letras que nos dicen nuestra IP local y nuestro puerto. La IP local es lo que utilizarán los demás jugadores que no será el host para entrar al servidor. Como ven, el host tiene aquí una gran cantidad de opciones, las cuales no voy a explicar en este tutorial, porque lo importante aquí es la IP. Ese número que vemos arriba, 192.168.43.1, es el número que necesitan los demás jugadores para poder unirse al juego. ¿Cómo se unen ellos al juego? A continuación les mostraré. Desconectamos esto aquí y como ven, yo en Direct Join, es decir, en esta pequeña pestaña que tengo aquí, tengo una IP. No es la IP que tenía ahorita, porque ahorita mismo estoy conectado a otro Wi-Fi, estoy conectado al Wi-Fi que provee mi teléfono. Esta IP se guarda automáticamente siempre que queramos jugar Rusted Warfare de forma predeterminada, es decir, que si jugamos siempre con el mismo Wi-Fi se va a guardar la IP y simplemente deberemos darle a Join. Pero, en este caso, deberé cambiar la IP, ya que, como vieron, yo era host y no tenía esta misma IP, pero supongamos que es la misma IP. Una vez que tenemos la IP ya copiada, es recomendable que la IP la dicte el host, siempre. El host la debe dictar en voz alta y los demás deben escribirla para así unirse simultáneamente. Una vez que tengamos la IP totalmente copiada, al Direct Join le daremos a Join y nos comenzará a conectar al servidor. Obviamente, como estoy yo solo y no estoy conectado con nadie, ni estoy intentando jugar con nadie, me va a salir Connection Failed, ya que no hay posibilidad de que yo me pueda conectar a esa IP. Y básicamente eso es todo. Una vez allí, el juego se configura y procedemos a empezar la partida. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Este es un tutorial demasiado básico, la verdad, es algo muy sencillo, muy simple de realizar, que no requiere de la gran lógica, no requiere de mucho pensar, pero en realidad es una buena pregunta sobre cómo jugar Rusted Warfare en multiplayer. Y bueno, recuerden que si tienen otra pregunta pueden hacérmela en los comentarios y yo con gusto la responderé. Este es un tutorial que considero muy importante y por eso lo estoy subiendo ahora.
El próximo video será basado en las encuestas que realicé en el video anterior. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ver.